Caso práctico de AMEF de proceso. Nosotros presentamos el proceso de fabricación de libros de la materia Core Tools 1, maestro asignado Emanuel Arriaga Ambriz, alumno presente Barón Pérez Lizeth Pamela. ¿Qué es el análisis de modo y efecto de fallas? El análisis de modo y efecto de fallas, conocido como AMEF, es un procedimiento que permite identificar las fallas en productos y procesos en los diferentes sistemas, así como evaluar y clasificar de manera objetiva sus efectos, causas y elementos de identificación. De esta forma evita su ocurrencia y tener un método documentado para la prevención. Destaquemos que el análisis es la revisión detallada de los elementos de un proceso, producto o sistema. El modo es la forma en la que se genera la falla, el efecto la consecuencia de la falla, y tenemos la falla, que es el error o la implementación que genera un resultado no deseado. Ventajas y desventajas del análisis de la AMEF. Las ventajas: tenemos que aumenta la efectividad en los procesos, logrando el objetivo con menos recursos, reduce los costos de mantenimiento y los asociados a los errores, mejora la satisfacción del cliente al evitar que reciba productos o servicios defectuosos que no cumplen con los requisitos y las necesidades de él. Mantiene el conocimiento de la empresa, hacer un método documentado. Posterior a esto también tenemos, por otro lado, las desventajas. Las clasificaciones basadas en los factores de severidad, ocurrencia y detención de una misma ponderación que lo conlleva a un método de fallo. El éxito del análisis de modo y efecto de fallas está dado por experiencia y conocimiento de los miembros sobre el producto y el proceso que se analiza, destacando que puede generar un NPR con el mismo valor a pesar de tener diferentes combinaciones de severidad, ocurrencia y detención. El cálculo de este es matemático, es sensible a la valoración de la severidad, la ocurrencia y la detención. Se limita a riesgos asociados a la seguridad y no considera otros factores de riesgos como lo son los económicos. Tipos de AMEF. Tenemos el AMEF de sistema, que este es aplicado a sistemas y sirve como herramienta predictiva para detectar posibles fallas en el diseño del software, aumentando las probabilidades de anticiparse a los efectos que puede llegar a tener el funcionamiento. Por otro lado, tenemos el AMEF de diseño. Este es aplicado a los productos, que sirve como herramienta predictiva para detectar posibles fallas. ¿Para qué tener un método documentado de prevención? Una de las ventajas potenciales de la AMEF es que esta herramienta es un documento dinámico en el cual se puede recopilar, clasificar la información acerca de los productos, procesos y el sistema en general. La información es un capital invaluable de las organizaciones. ¿Cuándo iniciar una AMEF? Destaquemos los puntos importantes. Cuando los productos existentes, servicios o procesos son usados en forma nueva. Cuando un producto o servicio nuevo está siendo diseñado. Cuando un proceso es creado, mejorado o, en su caso, rediseñado. Cuando el proceso es muy complejo. Y en el paso de mejorar, el DMIAC, que destaquemos que es una herramienta metodológica enfocada en la mejora incremental de procesos ya existentes. Y por otro punto, tenemos al solucionar problemas con las técnicas usadas de las 8D, que son las 8 disciplinas de resolución de problemas. Es una herramienta utilizada para hacer referente y resolver algunos problemas que se dan a conocer en las situaciones y circunstancias de las empresas. Y tenemos las A3, que es la herramienta de Lean Manufacturing de resolución de problemas. Aspectos a considerar para la implementación de la AMEF. Tenemos los cambios de procesos, proveer una guía efectiva para los operadores, los indicadores de calidad, las instrucciones de trabajo del operador, la reproducción de los NPR y el plan de control de proceso. Los beneficios que nos da el AMEF. Sus principales beneficios de la implementación de esta metodología son detectar los fallos de un producto y, en su caso, servicios,
Analizar los canales y consecuencias de dichas fallas. Conocer a detalle el producto, las características y sus cualidades principales del producto, o en su caso, servicios. Determinar el nivel de severidad o gravedad de cada falla. Analizar las causas de dichos errores. Establecer un sistema confiable de medición para detectar dichas fallas. Determinar los niveles de gravedad, frecuencia y detención. Tener una documentación completa en la evolución del producto o, en su caso, en el proceso. Establecer diagramas de proceso y, sobre todo, las políticas para evitar las incidencias en los errores. Aumentamos la productividad de los procesos, incrementamos un valor al producto o servicio, determinamos la frecuencia y las funciones de los mantenimientos preventivos. ¿Cuáles son los efectos o consecuencias que se busca eliminar con el AMEF? Se considera un efecto a todo impacto negativo que se genere en el cliente o en el flujo de procesos u operaciones. Por lo tanto, cuando representamos una pérdida, para esto es necesario evaluar detalle a detalle el proceso de producción y determinar en el punto de la operación que se están cometiendo las fallas. Aquí tenemos los errores más comunes que llegamos a tener, es tener que retrabajar, la pérdida de materiales, la desecha de producto en su totalidad, exponer al operario en alguna clase de riesgo, tener una parte de reprocesos y una pérdida total de clientes en algunos casos llega a suceder. ¿Qué se logra al implementar el AMEF? Identifica fallas o defectos antes de que estos ocurran. Es la principal función que tiene. Reducir los costos de las garantías, incrementa la confiabilidad de los productos o, en su caso, servicios. Esto ayuda a reducir los tiempos de desperdicio y de retrabajos. Acorta el tiempo de desarrollo de nuevos productos o procesos. Aumenta los conocimientos, sobre todo en la parte de los procesos. Incrementa en su totalidad la satisfacción del cliente. Implementar el AMEF. El AMEF es un procedimiento que requiere a las organizaciones, de manera que se debe considerar implementarlo. No requiere de condiciones específicas de las operaciones. Sin embargo, puede detectarse en situaciones de las cuales el AMEF es una herramienta vital de soporte. Por ejemplo, diseños nuevos de productos, en su caso también servicios, diseño de procesos, programas de mantenimientos preventivos, etapas de documentación de procesos y productos, etapas de recopilación de información como resultados en información, recursos y por la exigencia de los clientes. ¿Cómo se hace una MEF? En esta parte podemos destacar que no existen etapas definidas para realizar una MEF o un número específico de pasos. La metodología varía según el autor, pero todas se basan en lo mismo y conducen a lo mismo. Posteriormente, nosotros realizamos un ejemplo de AMEF a través del proceso de fabricación de libros. Paso 1. Objetivo de aplicación e información previa. No podemos invertir en un sistema, proceso o producto sin tener la información previa. Por ejemplo, tendríamos diagramas, especificaciones, planos, diseños. En este caso debemos contar con un mapeo de las actividades que se realizan en caso de ser un proceso o producto, o las partes en caso de que sea un sistema. La cantidad de información en este aspecto varía de acuerdo a la complejidad del objeto, de la aplicación y la etapa en la que se encuentra. La nota importante de esto es que nos referimos a la aplicación del sistema o producto de proceso a la que se aplica una MEF. Recordemos que nosotros vamos a hacer nuestra MEF del proceso de fabricación de libros. En esta parte de aquí mostramos la simbología. Posterior a esto vamos a mostrar el diagrama de flujo. Tenemos lo que es el CD, los folletos, el libro. Y aquí de este lado describimos el proceso. Tenemos programar información del libro en máquina litográfica, verificar la temática del libro según la información programada, y así posterior a esto
Vamos describiendo cada paso que se realiza, como inspeccionar, colocar el CD al interior del libro. Posterior a esto, seguiremos explicando los siguientes pasos. Paso 2. Conformación del equipo. No podemos realizar un análisis de la MEF sin contar con el equipo que tenga conocimiento del objeto de la aplicación. No es necesario que todo el equipo tenga conocimiento de la MEF. Si existe un líder del equipo, lo cual es recomendado que este líder será la persona que guíe las reuniones, el documento del análisis, por lo tanto su conocimiento de la metodología debe de ser profundo y puede ser necesario que el equipo cuente con los diferentes perfiles según la etapa del objeto de la aplicación y la experiencia que se tiene con él. Paso 3. Descripción de los ítems. Analiza los ítems. Puede ser diferente la perspectiva dependiendo que utilicemos. En la perspectiva de componentes tomaremos cada uno de los componentes, valga la redundancia, de la máquina de nuestro análisis. En la perspectiva de factor de fallo trataremos de detectar los fallos según su clasificación, por ejemplo, aquellos que al generarse afectan totalmente la salud del cliente o del trabajador, se clasifican en fallos asociados al factor salud. En la perspectiva de secuencia de actividades utilizamos el mapeo de actividades para identificar la trazabilidad del producto o del servicio potencial de fallo. Posterior a eso, tenemos el paso 4, lo cual determinamos los modos de falla. En este tipo de análisis, lo primero se obtienen son los modos de falla ya ocurridos. Si no están documentados, deben documentarse. El paso siguiente, desde las diferentes perspectivas del paso 3, la cual fue identificar los potenciales modos de fallas. Con modos de fallas me refiero a las formas en las que un producto o proceso deje de cumplir los requisitos que debe de llevar. Aquí ya tenemos un poco la armación de nuestro AMEF. Tenemos aquí la actividad, programar información del libro en máquina litográfica. Si recuerden, esto era lo que venía en el diagrama de flujo. Entonces aquí tenemos el modo de fallo. El programar información del libro en máquina litográfica, nuestro modo de fallo es la información que llega al trabajador es incorrecta. El error de la digitalización. Aquí tenemos otra actividad que es insertar el papel e imprimir en máquina litográfica. ¿Qué pasa en el modo de fallo? Atascamiento del papel. Y así seguido de todas las actividades que se generan y todos los modos de fallos que tenemos. Paso 5. Determinamos los efectos de modo de fallo. Cada uno de los modos de fallos son identificados, los potenciales y los ya ocurridos. Debemos determinar los efectos que se generan. Con efectos me refiero a las consecuencias en el que el cliente o los procesos posteriores. Es importante determinar los efectos que, digamos, en este paso no nos concretemos en los efectos inmediatos y no los posteriores o los catastróficos. Aquí ya tenemos la actividad que ya habíamos llenado en su momento, los modos de fallos que teníamos y ahora tenemos el efecto. Recordemos aquí, actividad, programar información del libro en máquina litográfica. ¿Qué nos genera un modo de fallo? La información que llega al trabajador es incorrecta. Entonces, ¿qué efecto hay? El libro queda con páginas incompletas, aumenta el tiempo de espera del cliente, el número de páginas es incorrecto. Y así sucesivamente tenemos que ir checando la actividad, nuestro modo de fallo y qué efecto nos genera. Y vamos a ir clasificándola en cada columna que tengamos. Posterior a esto tenemos el paso 6, que es la clasificación de la severidad, también conocida como la gravedad. La severidad usualmente se clasifica en una escala del 1 al 10, siendo el 1 insignificante y el 10 catastrófico. Aquí posterior a este tenemos la tablita que nos ayuda
a orientar para asignarle el valor sucesivo. Aquí tenemos la gravedad, tenemos muy baja, baja, moderada, alta y muy alta. El criterio, por decir, destaquemos el alta. El fallo puede ser crítico y verse utilizado en el sistema. Produce un gran insatisfacción al cliente, por decirlo. El valor tenemos que muy baja conlleva 1, baja de 1 a 3, moderada de 4 a 6, alta de 7 a 8 y muy alta de 9 a 10. Posterior a esto, con esta tabla de criterios, ya podemos conllevar y ver la severidad de nuestro proceso. Por decir, aquí teníamos el modo de falla, que es la información que llega al trabajador es incorrecta. Por tal caso el efecto, el libro queda con páginas incompletas, aumenta el tiempo de espera del cliente, el número de páginas es incorrecto, la severidad es 6. Y así posterior a esto le vamos dando nosotros el número de acuerdo a la tabla que ya habíamos mostrado. Ahora tenemos el paso 4, que es determinar los modos de falla. Para cada uno de los modos de falla debemos determinar las causas que la generan, es decir, con ayuda de herramientas de análisis de causa, como en este caso tenemos los diagramas de Ishikawa, de Pareto o los 5 por qué, que serán muy útiles. Este paso es muy importante porque al encontrar la causa por el cual se están presentando los riesgos potenciales, será muy probable que la actividad genere buenos resultados posterior a esto. Entonces aquí ya tenemos el efecto, que recordemos que el libro quedaba con páginas incompletas, el cliente aumenta el tiempo de espera al cliente, el número de páginas es incorrecto. La causa, el asesor comercial se equivoca al ingresar los requerimientos del cliente, porque todo este efecto nos genera esta causa. Estos 3 efectos nos generan esta causa. La siguiente es por decir, el libro puede quedar con páginas incompletas, el número de páginas o tipo de libro puede ser incorrecto. La causa que nos genera es que los campos del formulario del software cambian por numeración, es decir, altera la numeración en nuestras páginas. Por tal motivo el trabajador no tiene la suficiente destreza con el teclado. Entonces aquí generamos nuestros efectos, posterior a esto se analiza y vemos qué causa nos está generando. El paso 8 tenemos que es la clasificación de la ocurrencia. Ahora determinamos el índice de ocurrencia o frecuencia, que no es más que la estimación de probabilidad en la que ocurre un fallo por la causa anotada. Al igual que la severidad, la ocurrencia se puede clasificar en una escala del 1 al 10. Destacando que el 1 muy improbable y el 1 inevitable. Una guía para la clasificación de la ocurrencia. Aquí tenemos nuestra tablita que nos marca la frecuencia, el criterio y el valor. Tenemos que en frecuencia muy baja, baja, moderada, alta y muy alta. Posterior a esto tenemos el criterio de acuerdo a cada una de las frecuencias. Por decir moderada, defecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al actual, probablemente aparecen algunas veces en la vida del componente o del sistema. Aquí tenemos el valor de la baja 1, muy baja, 1, baja del 1 al 3, moderada del 4 al 5, alta del 6 al 8 y muy alta del 9 al 10. Posterior a esto seguimos con nuestra tablita. Aquí tenemos nuestra causa. De acuerdo a ello nosotros le vamos a dar el análisis que se lleva con esto y le vamos a clasificar dependiendo a nuestro criterio. Es decir, nosotros tenemos que el asesor comercial se equivoca al ingresar los requerimientos del cliente, por tal nosotros le damos un 4 en la ocurrencia. El paso 9 tenemos que identificar los controles. A partir de las causas ya anotadas, ahora identificamos los controles, es decir, con controles nos referimos a los procedimientos, acciones, mecanismos o pruebas que actualmente se emplean para evitar las fallas que se generen
y lleguen al cliente o al proceso. Los controles pueden estar dirigidos a detectar los fallos después de lo ocurrido, pero antes que llegue al cliente, evitar que la causa se genere o, en este caso, reducir la probabilidad de la causa ocurrida. Entonces aquí tenemos nuestros modos de fallos que ya hemos analizado, nuestras causas que nos generan, y entonces posterior a esto sacamos nuestros controles. Por decir, aquí tenemos la información que llega al trabajador es incorrecta. Nuestra causa es que el asesor comercial se equivoca al ingresar los requerimientos del cliente. Los controles, confirmar los datos ingresados, es decir, volver a checar si los datos que tenemos si son los que necesitamos. Y así para cada uno de ellos vemos nuestra causa y volvemos a hacer un análisis para tener un buen control. En el paso 10 tenemos la clasificación de grado de detención del control. Aquí asignamos el grado de detención de cada control, es decir, vamos a estimar que también los controles los identificamos, las cuales pueden detectar una causa o su modo de falla después de generarse, pero antes de que llegue al cliente. Pero también se clasifica en una escala que va del 1 al 10. El 1, un control que se tiene la certeza de que destacará esa falla, y el 10, un control que no con certeza se detectará. Entonces aquí tenemos la clasificación de nuestra tabla, que aquí tenemos la detectabilidad, que es una muy alta, mediana, pequeña, improbable. El criterio y el valor que le damos. Posteriormente, la muy alta 1, la alta del 2 al 3, la mediana del 4 al 6, la pequeña del 7 al 8, improbable del 9 al 10. Posterior a esto, de acuerdo a nuestros criterios y a nuestros controles, le vamos a ir dando la numeración concisa. En el paso 11 tenemos calcular el número prioritario de riesgo, más conocido como NPR. El número prioritario de riesgo se obtiene al multiplicar el grado de severidad por la ocurrencia y la detección. El número prioritario de riesgo se calcula para priorizar los modos de fallo y sus causas. Si te fijas en nuestro ejemplo, los modos de fallos que tenemos más altos es el error en la digitalización y el atascamiento de papel. Miren, aquí lo podemos notar en nuestra tabla, nuestros modos de fallo. Por decir, aquí en la actividad, programar información del libro en máquina litográfica. ¿Cuál es nuestro mayor modo de fallo? Error de la digitalización, atascamiento de papel, error de la digitalización, atascamiento de papel, error de la digitalización. Si nos notamos, pues nuestro NPR está muy alto, miren, 150, atascamiento de papel 60, atascamiento de papel 100, error de la digitalización 50. Con ello, ¿qué tenemos que realizar? En el paso 12 es muy importante, ya que tenemos que tomar decisiones. En este paso, estas acciones pueden estar digitalizadas a cambiar el diseño o proceso en el cual haremos reducir la severidad o la ocurrencia, pero también puedes tener controles adicionales para aumentar el grado de detención. Dicho forma, las acciones pueden enfocarse en las fallas, las causas o los controles. La eficacia de las acciones depende en gran parte de la planificación que se lleve. Aquí es cuando la herramienta como la 5W más 2H nos dan la mano. Como mínimo deberemos definir qué se va a hacer, los responsables, los plazos, los recursos requeridos y los lugares. No obstante a ello, es ser detallado sobre todo en el documento de la MEF, es decir, incluir solo lo suficiente en este documento. Posterior a esto, así nos será nuestro documento. Aquí tenemos nuestros modos de fallo. Si lo recuerdan, era el error de la digitalización, era lo que más tenemos presente, y el atascamiento de papel. Entonces, ¿qué acciones debemos de tomar? Arreglar reglas de validación del software. Posteriormente a esto, el atascamiento de papel
debemos realizar auditorías al cumplimiento del programa de mantenimiento. Posterior a esto, ya poniendo estas acciones, en el paso 13 tenemos que generar un nuevo NPR. Cada vez que se incrementa una acción, es conveniente calcular el nuevo NPR. Así para determinar si la acción que realizamos o que implementamos, en este caso, es eficaz, es decir, si la acción que estamos llevando a cabo nos llega a un resultado importante. Aquí voy a presentar nuestra tabla otra vez. Entonces aquí tenemos nuestro NPR a pasadito que habíamos llevado. Entonces, si lo recuerdan, este era lo del atascamiento de papel. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica. Aquí arreglamos las partes de la balización del software. Volvemos a graficar con nuestras tablas de acuerdo a nuestros criterios y si se dan cuenta, nuestro NPR vuelve a bajar. Es decir, lo teníamos en 150, ahora lo tenemos en 60. Entonces, esto quiere decir que esta acción que se está tomando es muy eficiente, ya que nos está ayudando a bajar esta parte. Quiero presentarles aquí la tabla completa de nuestro análisis de modo efecto de fallas de la MEF de proceso. Tenemos que llenarla con el nombre del proceso. Aquí no sé si lo alcancemos a ver. Esta parte de aquí arriba, déjenme hacerlo un poco más grande. Aquí tenemos el análisis del modo, efecto y fallas de la MEF de proceso. El nombre del proceso, proceso de fabricación de libros, fecha inicial, fecha final, proveedor del material, fecha de fabricación en la que se realiza, nombre y firma y el supervisor. Nombre y firma del que lo está llevando a cabo y el supervisor que está realizando el proceso. Aquí tenemos, miren, actividad. Programar información del libro en máquina litográfica. Los modos de falla. La información que llega a los trabajadores es incorrecta y el error de la digitalización. Por efecto nos da, el libro queda con páginas incompletas, aumenta el tiempo de espera del cliente, el número de páginas es incorrecto. Aquí en error de digitalización, el libro queda con páginas incompletas y el número de páginas o tipo de libro puede ser incorrecto. De acuerdo a nuestros criterios con nuestras tablas de severidad, tenemos un 6 que le damos a esta colocación y el 3 a la parte de la digitalización. La causa, el asesor comercial se equivoca al ingresar los requerimientos del cliente. Posteriormente a esto, volvemos a tabular con nuestra tabla de ocurrencia y entonces le anotamos el 4 aquí. Ahora, los controles. Confirmar los datos ingresados en esta parte. Entonces volvemos a tabular en nuestra tabla ahora de detención y nosotros le damos un 3. Posteriormente a esto, calculamos el número prioritario de riesgo, por lo cual nos da un 72. Entonces, ¿qué acción tenemos que tomar? Aquí volvemos a enviar el correo electrónico automático al cliente con la orden de pedido. Entonces volvemos a calcular con la tabla de severidad, la de ocurrencia y la de detención. Posteriormente a esto volvemos a hacer el cálculo del NPR y aquí, por decirlo así, analizamos que realmente esta acción que estamos tomando del enviar el correo automático al cliente nos está ayudando, ya que el NPR bajó de 72 a 48. Y así sucesivamente, miren. Dependiendo de nuestra actividad, tenemos el efecto, la causa, los controles, calculados en NPR y así sucesivamente con todas las actividades. Miren, aquí teníamos error de la digitalización. Vimos que eso era lo que más nos hacía. Miren, error de la digitalización, atascamiento de papel. Miren, aquí tenemos 54. Olvidó colocar la colocación del CD al interior del libro. Entonces, por tal motivo, el envío al cliente es un material incompleto, el descuido del trabajador, inspección visual por parte del empacador,
El NPR que nos da como resultado es un 54. Pero ¿qué hacemos una acción? Pues es implementar la lista de comprobación antes de enviar el paquete. Volvemos a checar esta parte para que entonces, miren, ahora tenemos un NPR en 36. Si lo notamos aquí. Entonces ahorita regresamos a nuestra presentación. ¿En qué momento realizar un análisis de AMEF? El análisis de modo, efecto y de falla solo requiere voluntad para ser utilizado. Es un análisis que se actualiza de manera dinámica, donde se aplica, por lo que no existe un momento específico para hacer un AMEF. No obstante, existen escenarios bajo los cuales es conveniente utilizar esta herramienta, como por ejemplo, en la implementación de sistemas de gestión, que se requiere un análisis de riesgo por requerimiento de los clientes, por ejemplo, cuando necesitas que se garantice la continuidad de tu servicio, en diseños nuevos de productos, servicios, procesos o software, en retirados de errores de un proceso de producción o presentación de un servicio, programas de mantenimiento y documentación de procesos.